Revuelta contra el mundo moderno. Julius Evola. Primera parte. El mundo de la tradición. 8. Las dos vías de ultratumba. En este punto, conviene indicar las relaciones que existen entre las ideas ya expuestas y el problema de los destinos de ultratumba. Es necesario, aquí también, referirse a enseñanzas que, en la época actual casi han desaparecido. Pensar que el alma de todos los hombres sea inmortal, es una creencia extraña y de la que se encuentran muy pocas huellas en el mundo de la tradición. Tradicionalmente, se distinguía ante todo, la verdadera inmortalidad, que equivalía a una participación en la naturaleza olímpica de un dios, de la simple supervivencia. Se consideraban luego diversas formas posibles de supervivencia. Se planteaba el problema del post-mortem de una forma particular para cada individuo, teniendo en cuenta, además, diversos elementos comprendidos en la componente humana, pues se estaba lejos de reducir el hombre al simple binomio alma-cuerpo. En las tradiciones antiguas, se enseñaba, en efecto, bajo formas variadas, que fuera del cuerpo psíquico, el hombre se compone esencialmente de tres entidades o principios, teniendo cada uno un carácter y un destino propios. El primero corresponde al yo consciente que se despierta con el cuerpo y se forma paralelamente al desarrollo biológico de este último. Es la personalidad ordinaria. El segundo fue designado bajo el nombre de demonio, de manes o de lares y también de doble y de tótem. El tercero corresponde a lo que procede de la primera entidad tras la muerte. Para la mayoría es la sombra. Durante el tiempo que pertenece a la naturaleza, la raíz última de un ser humano es el demonio, palabra que, sin embargo, no tiene aquí el sentido moral de entidad malvada que le ha dado el cristianismo. El demonio podría definirse respecto al hombre, considerado de forma naturalista, como la fuerza profunda que, originalmente, ha determinado una conciencia en la forma finita y en el cuerpo donde se encuentra viviendo en el mundo visible, y que permanece luego, por así decirlo, tras el individuo, en el preconsciente y en el subconsciente a base de procesos orgánicos y relaciones sutiles con el ambiente, con los demás seres y con el destino pasado y futuro, relaciones que escapan habitualmente a toda percepción directa. A este respecto, muchas tradiciones han hecho corresponder a menudo el demonio a lo que se llama el doble, por ejemplo cuando se alude a un alma del alma y a un alma del cuerpo mismo. Se ha puesto también en estrecha relación con el ancestro primordial o tótem, concebido como alma y vida unitaria generadora de un linaje, de una familia, gens o tribu, es decir, en un sentido más general que el que le atribuye una cierta etnología moderna. Los individuos del grupo aparecen entonces como otras tantas encarnaciones o emanaciones de este demonio o tótem, espíritu de su sangre. Viven en él y de él, que sin embargo los supera, como la matriz supera cada una de las formas particulares que produce y modela a partir de su sustancia. En la tradición hindú, lo que corresponde al demonio es el principio del ser profundo del hombre, llamado Linga Sharira. Linga evoca precisamente la idea de un poder generador, al cual corresponde el origen posible de genius o genera, actuar en el sentido de engendrar, y la creencia romana y griega que el genius solar, demonio, es la fuerza procreadora misma sin la cual una familia se extinguiría. Por otra parte, el hecho de que los tótems hayan estado a menudo asociados a las almas de especies animales determinadas y que sea sobre todo la serpiente, animal esencialmente ctónico, quien haya estado relacionado por el mundo clásico con la idea del demonio y del genio nos indica que esta fuerza, bajo su aspecto inmediato, es esencialmente subpersonal, que pertenece a la naturaleza, al mundo inferior. Según el simbolismo de la tradición romana, la residencia de los lares está bajo tierra, bajo la custodia de un principio femenino, Mania, que es Mater Larum. Según la enseñanza esotérica, a la muerte del cuerpo el hombre ordinario pierde en general lo que ha constituido su personalidad, ya ilusoria, por lo demás, durante la vida. No queda más que la personalidad reducida de una sombra, destinada a disolverse tras un período más o menos largo, cuyo término corresponde a lo que se llamaba la segunda muerte.
Los principios vitales esenciales del muerto vuelven al tótem, casi como a una materia prima eterna e inagotable, de donde renacerá la vida bajo otras formas individuales sometidas a un destino idéntico. Tal es la razón por la cual los tótems, manes, lares o penates, reconocidos precisamente como los dioses que nos hacen vivir, pues alimentan nuestro cuerpo y dirigen nuestra alma, se identificaban también con los muertos, y es igualmente porque el culto de los ancestros, de demonios y de la fuerza generadora invisible presente en cada uno, se confundía a menudo con el de los muertos. Las almas de los difuntos continuaban viviendo en los dioses manes, digimanes, en quien se resolvían también en estas fuerzas de la sangre del linaje, de la raza o de la familia, donde se manifiesta y prosigue, precisamente, la vida de estos dioses manes. Esta enseñanza concierne al orden natural. Pero hay otra, relativa a una posibilidad de orden superior, es decir, a una solución diferente, privilegiada, aristocrático-sagrada del problema de la supervivencia. Esta segunda enseñanza sirve de punto de unión con las ideas ya expuestas respecto de los ancestros que, por su victoria, determinan una herencia sagrada para la descendencia patricia que sigue y renueva el rito. Los héroes o semidioses, a los cuales las castas superiores y las familias nobles de la antigüedad tradicionales hacían remontar sus orígenes, no eran seres que, a su muerte, emitían como los otros una sombra, larva del yo, destinada a su vez a morir, o que habían sido vencidas en las pruebas del más allá. Eran, por el contrario, seres que habían conseguido la vida propia, subsistente en sí misma, trascendente e incorruptible de un dios. Eran seres que habían triunfado sobre la segunda muerte. Lo cual era posible en tanto que, más o menos directamente, habían hecho sufrir a su fuerza vital este cambio de naturaleza del cual ya hemos hablado a propósito del sentido trascendente del sacrificio. Es en Egipto donde fue expuesto en los términos más claros la tarea consistente en formar, gracias a una operación ritual apropiada, en la sustancia del Ka, no designando el doble o demonio, una especie de nuevo cuerpo incorruptible, el Sau, destinado a reemplazar el cuerpo de carne y a permanecer en pie en lo invisible. La misma concepción se encuentra en otras tradiciones en relación con la noción de cuerpo inmortal, cuerpo de gloria o de resurrección. En otras tradiciones griegas del período homérico, como por lo demás en el período ario de los Vedas, no se concebía la supervivencia solo del alma, sino la supervivencia total de los que eran arrebatados o hechos invisibles por los dioses en la isla de los bienaventurados, donde no se muere y se pensaba que conservan el alma y el cuerpo unidos indisolublemente. Es preciso no ver en todo esto, como muchos historiadores de las religiones creen hoy, una representación materialista grosera, sino que se trata frecuentemente de lo contrario, esto es la expresión simbólica de la idea de un cuerpo inmortal en tanto que condición de la inmortalidad, idea que ha encontrado en el esoterismo extremo oriental, en el taoísmo operativo, una expresión clásica. El Sau egipcio, formado por el rito gracias al cual el muerto puede habitar entre los dioses solares, designa un cuerpo que ha obtenido un grado de conocimiento, de poder y de gloria, asegurándole la duración y la incorruptibilidad. A él corresponde la fórmula: tu alma vive, tu cuerpo crece, al mandato de Ra mismo, sin disminución y sin falta, como Ra, eternamente. La conquista de la inmortalidad, el triunfo sobre las potencias adversas de disolución, están precisamente en relación, aquí, con la integralidad, con la inseparabilidad del alma del cuerpo, de un cuerpo que no perece. Esta fórmula védica es particularmente expresiva. Habiendo abandonado toda falta, vuelve a la casa. Únete, lleno de esplendor, con el cuerpo. El dogma cristiano de la resurrección de la carne en el juicio final es el último eco de esta idea, del cual la huella se encuentra hasta en la alta prehistoria. En estos casos, la muerte no es un fin, sino una realización. Es una muerte triunfal e inmortalizante, aquella, por la que en algunas formas tradicionales helénicas el muerto era llamado héroe, y morir se decía engendrar semidioses. Por ello se representaba frecuentemente al difunto con una corona, a menudo colocada sobre su cabeza por la diosa de la victoria, hecha del mismo mirto que señalaba a los iniciados en Eleusis.
El día de la muerte, en el lenguaje litúrgico católico mismo, es llamado Dies Natalis. Asimismo en Egipto las tumbas de los muertos osirificados eran llamadas casas de inmortalidad y el más allá concebido como el país del triunfo, Taen Maaxaru. El demonio del emperador en Roma era adorado como divino. Y, de una forma más general, los reyes, los legisladores, los vencedores, los creadores de las instituciones o tradiciones que, se pensaba implicaban precisamente una acción y una conquista más allá de la naturaleza, aparecían, tras su muerte, como héroes, semidioses, dioses o avatares de dioses. En concepciones de este género es preciso también buscar la base sagrada de la autoridad que los ancianos poseían en muchas civilizaciones antiguas, pues se reconocía en ellos, al estar más próximos que los otros del fin, la manifestación de la fuerza divina que, con la muerte, habría culminado su total liberación. El destino del alma en el ultratumba comporta pues dos vías opuestas. La una es el sendero de los dioses, llamado también la vía solar o de Zeus, que conduce a la estancia luminosa de los inmortales, representada con cumbres, cielos o islas, del Walhalla y del Asgard nórdicos hasta la casa del sol azteco, peruana reservada igualmente a los reyes, a los héroes y a los nobles. La otra es la vía de los que no sobreviven realmente, que se disuelven poco a poco en el tronco originario, en los tótems, los únicos que no mueren. Es la vía del Hades, de los infiernos, del Nifleim, y divinidades ctónicas. Se encuentra exactamente la misma enseñanza en la tradición hindú en la que expresiones de Vayana y Pitriyana significan precisamente sendero de los dioses y sendero de los ancestros, en el sentido de tótem. Se ha dicho. Estos dos senderos, uno luminoso, y el otro oscuro, son considerados como eternos en el universo. Siguiendo el uno, el hombre se va y no vuelve más. Siguiendo a la otra, vuelve de nuevo. El primero, asociado analógicamente al fuego, a la luz, al día, a los 6 meses del ascenso solar, más allá de la puerta del sol y la región de la claridad, conduce a Brahma, es decir al estado incondicionado. El otro, que corresponde al humo, a la noche, a los 6 meses del descenso solar, lleva a la luna, símbolo del principio de las transformaciones y del devenir, que aparece aquí como el símbolo del ciclo de los seres finitos, pululando y traspasando como otras encarnaciones caducas de las fuerzas ancestrales. El simbolismo según el cual los que recorren la vía lunar deben alimentar a los manes y son luego de nuevo sacrificados por estos en la semilla de nuevos nacimientos mortales, es particularmente interesante. Otro símbolo muy expresivo se encuentra en la tradición griega. Los que no han sido iniciados, es decir, la mayoría son condenados, en el Hades, al trabajo de las Danaides, dicho de otra forma, a llevar el agua, en ánforas agujereadas en toneles sin fondo, sin poder jamás llenarlos, imagen de la insignificancia de su vida pasajera que sin embargo renace siempre en vano. Otro símbolo griego equivalente es el de Ocnos que, en la llanura del Leteo, fabrica una cuerda, que súbitamente devora un asno. Ocnos simboliza la obra del hombre mientras que el asno, tradicionalmente, encarna la potencia demoníaca, hasta el punto de que en Egipto se encuentra asociado a la serpiente de las tinieblas y a Ammit, el devorador de los muertos. Se encuentran también, en este terreno, las ideas fundamentales ya indicadas a propósito de las dos naturalezas, a partir de las cuales podemos entender el significado que revestía la existencia en la antigüedad, no solo de dos órdenes de divinidades, las unas urano-solares, las otras telúrico-lunares, sino también de dos tipos esencialmente distintos y en ocasiones incluso opuestas, de ritos y de cultos. Se puede decir que la medida según la cual una civilización pertenece al tipo que hemos llamado tradicional está determinada precisamente por el grado de preponderancia de cultos y ritos del primer tipo en relación a los del segundo. Así se encuentran precisadas, desde este punto de vista particular, la naturaleza y la función de los ritos igualmente propios al mundo de la virilidad espiritual. Una de las características de lo que pretende ser hoy la ciencia de las religiones es precisamente esta. Desde que, por casualidad, se descubre la llave para cierta puerta, se cree poder servirse de ella para abrir cualquier otra.
Es así como, habiendo llegado al conocimiento de los tótems, algunos se han puesto a ver tótems por todas partes. Se ha llegado a aplicar, con desenvoltura, la interpretación totémica incluso a las formas de grandes tradiciones, pensando encontrar su mejor explicación en el estudio de las poblaciones salvajes. Y como si esto no bastara, se llega a formular una teoría sexual de los tótems. No diremos, por nuestra parte, que, de los tótems de estas poblaciones a la realeza tradicional, haya habido una evolución en el sentido temporal del término. Pero desde un punto de vista ideal, es sin embargo posible, a este respecto, hablar de progreso. Una tradición real o incluso solo aristocrática nace allí donde no hay dominación de los tótems, sino dominación sobre los tótems, justo donde el lazo se invierte y las fuerzas profundas del linaje son asumidas y orientadas, suprabiológicamente, por un principio sobrenatural, hacia una conclusión de victoria y de inmortalización olímpica. Establecer promiscuidades ambiguas que abren primeramente los individuos a los poderes de los que dependen en tanto que seres naturales, haciendo caer cada vez más bajo el centro de su ser en lo colectivo y lo prepersonal. Apaciguar o volver propicias algunas influencias del mundo inferior permitiéndoles encarnarse, como aspiran, en el alma y en el mundo de los hombres, tal es esta la esencia de un culto subterráneo, totémico, goético, que no es pues, en realidad, más que una prolongación del modo de ser de los que no tienen ni culto ni rito, es el signo de la extrema degeneración de las formas tradicionales más elevadas. Arrancar los seres a la dominación de los tótems, fortificarlos, encaminarlos hacia la realización de una forma espiritual y de un límite, llevarlos invisiblemente sobre la línea de las influencias capaces de favorecer un destino de inmortalidad heroica y liberada, tal era, por el contrario, el fin del culto aristocrático. Si se permanece fiel a este culto, el destino del Hades será suspendido y la vía de la madre abolida. Si, por el contrario, los ritos divinos eran abandonados, este destino se restablecía, la fuerza ambigua y demoníaca del tótem volvía a ser todopoderosa. Tal era el sentido de la enseñanza oriental ya mencionada, según la cual aquel que olvida los ritos no escapa al infierno, incluso si por infierno no se entiende un cierto nivel existencial en esta vida, sino un destino en el más allá. En su sentido más profundo, el deber de mantener, alimentar o desarrollar sin interrupción el fuego místico, cuerpo del dios de las familias, ciudades e imperios y, según una expresión védica particularmente significativa a este respecto, guardián de inmortalidad, ocultaba la promesa ritual de mantener, alimentar y desarrollar sin interrupción el principio de un destino superior y el contacto con el supramundo creados por el ancestro. Contemplándolo así, este fuego presenta una relación más estrecha con el de, según la concepción hindú y griega y, en general, según el ritual olímpico diario de la cremación, la pira funeraria, un símbolo de la fuerza que consume los últimos restos de la naturaleza terrestre del muerto hasta que se actualiza, más allá de esta, la forma fulgurante de un inmortal.